presentando por primera vez desde el año 2009 un presupuesto con equilibrio fiscal primario. La sustentabilidad de las cuentas públicas es indispensable para tener una economía ordenada, previsible, que promueva la inversión y la generación de empleo, y la solvencia fiscal también es necesaria para reducir las vulnerabilidades de la economía ante los shocks. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Profundo dolor y pesar, ¿no?, en la vida política argentina. Más allá de todo lo que ha pasado en el terreno judicial, las resoluciones de Bonadío, que en un ratito con Lourdes vamos a estar contando, todo lo que tiene que ver con las fotos que la política decantó el fin de semana en medio del trimbreo de Cambiemos, los adelantos o las posiciones políticas dentro del peronismo. Por supuesto que la muerte de José Manuel de la Sota se revaloriza primero porque era un constructor, segundo porque era un político de fuste, tercero porque había librado muchas batallas, había perdido hasta que pudo ganar, fue 3 veces gobernador de la provincia de Córdoba, encarnó la renovación del peronismo en los 80, fue un distinto, uno lo podría definir de ese modo, Nacho, querido Cancelare. Buenas noches. Fue un distinto porque además aplicó cuestiones diferentes, era un estudioso de la política, amante de la relación con Brasil, estudioso de esa relación, ex embajador. Una persona que tenía un proyecto que era el de ser presidente algún día. No había aprendido en el 2002 su candidatura, Duhalde era su principal mentor, no rendían las encuestas y terminó decantando tras el no de Felipe Solá, en Néstor Kirchner. Y la historia ya conocida. De la Sota era un tipo que construía con el adversario y entendía al adversario como eso, punto, no como un enemigo. Nunca el golpe bajo, nunca el golpe bajo. Bueno, tal vez por eso su figura se agiganta en su trágico final, que tiene particularidades. Se mata a los 68 años en un accidente de tránsito, al igual que falleció su propio papá, en la misma edad. Se mata en la autovía que él había hecho mucho para que se construya entre Río Cuarto y Córdoba capital. En esa autovía que terminó de hacer este gobierno nacional y que empezó él en 2014. Era un tipo que se recuperaba de la adversidad, falleció una hija de 5 años y estaba en camino al cumpleaños de otra de sus hijas. Tuvo una vida intensa en la política y también en lo familiar. Cuando digo hondo dolor y pesar es porque estuvieron de todos los colores políticos en su despedida. Estuvo Mario Negri, estuvo Rogelio Frigerio, estuvo Emilio Monzó, estuvieron dirigentes adversarios en Córdoba y estuvieron los propios. Y el llanto de Schiaretti, cuando le coloca al féretro, le coloca la banda de gobernador, me parece que es descriptivo. De alguien que fue su ministro, que fue su sucesor, y que en algún punto tenía algunas pequeñas diferencias, pero jamás la sangre llegó al río. Siempre pactaron y acordaron. En fin. Iba a hacer un programa de televisión por cable desde el mes próximo, estaba envalentonado con ello, iba a construir desde allí los puentes y tenía ambiciones de ser candidato a presidente. Y había vuelto a tejer lazos con el kirchnerismo, a quien denostó, en particular a la expresidenta en la última etapa tras su reelección, cuando ni siquiera lo atendían. En medio de los saqueos del 2014, ustedes recordarán, 2013, de la Sota pedía la urgente intervención del gobierno nacional, que por entonces finalmente le daba la espalda. Sí, fue el primero en romper con Kirchner en la época en la que todos estaban cada vez más cerca de Kirchner, en la que Kirchner incluso impulsaba la concertación y el radicalismo se acoplaba a lo que era el primer kirchnerismo. Fue el primero en romper, un verdadero estadista y con el que también nos unía una colega, ¿no? Candelaria, que en su momento supo trabajar con él, trabajó también en el diario Clarín, le mandamos un fuerte abrazo de una calidad humana pocas veces vista.
El legado va a quedar, hay que ver cómo se acomoda todo en el día después, pero me da la impresión que hasta las palabras de Luis Juez, entendiendo que se fue un tipo extraordinario y que se sobreponía ante la adversidad, marcan a las claras de quién se fue. Me refiero al propio José Manuel de la Sota. El presidente no estuvo, quizás debió darse una vuelta, tal vez. Máxime, que era uno de los líderes en la provincia de Córdoba, indiscutibles. Pero bueno, eso quedará para el día después. Hay 5 días de duelo decretado por la provincia, 3 días por la ciudad. En fin, todas las particularidades que hemos contado y todo lo que se ha dicho, pero no era la mejor forma de empezar esta noche sin este reconocimiento al hombre que gestó buena parte de la información durante el fin de semana. Entrando ya en los temas más domésticos, bueno, el gobierno quiere alejar la sospecha respecto a que no va a tener presupuesto y en ese contexto Tujovne lo fue a presentar hoy, vuelve el jueves a debatirlo en la Comisión de Presupuesto. Aquí está Carla Pitiot, en un ratito vamos a hablar con ella. Pero lo cierto es que hay supuestos que ya muchos economistas dudan respecto a que puedan ser verídicos, pero es un presupuesto austero y en línea con lo que el fondo pide y con lo que el gobierno había anticipado y le había dejado traslucir a los propios gobernadores, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo que más llama la atención es el precio del dólar, ¿no? Que marca el gobierno, porque se supone que va a subir un 4% en 14 meses. Un 4%, máximo 42, promedio 40. La verdad que llama mucho la atención. Varios gobernadores le habían planteado estas discrepancias al propio Frigerio cuando lo contó en el CFI. Le dijeron, estos números no los creemos. Pero bueno, así todo el gobierno cree que va a tener el apoyo de 18 gobernadores, Paulino. Hoy pasó Pasalacua de Misiones a firmar la adenda, fue Horacio Rodríguez Larreta, todavía no la firmó María Eugenia Vidal. El gobierno cree que van a firmar esa adenda fiscal, esa suerte de proyecto que va a ser enviado al Senado, que va a establecer nuevo régimen para el impuesto a los sellos por 1 año, nuevo régimen de bienes personales en el exterior. Eso es lo que va a ocurrir, no es lo que quiere el gobierno, o en todo caso es lo que el gobierno se esfuerza por decir, nosotros no lo queremos, pero debería ocurrir, o si no nos deberían decir qué es lo que debe suceder. Son casi 30.000 millones de pesos al tipo de cambio actual, lo que el gobierno estaría ganando si se graban los bienes personales en el exterior. O sea, bienes personales que hoy tributan el 0.25%, como los residentes y los que tienen bienes aquí en la Argentina. La diferencia es que el gobierno quiere dividir y cobrarles una tasa de hasta el 1%, 4 veces más a aquellos que o blanquearon o desde antes tenían bienes en el exterior y efectivamente tributan impuestos y podrían eventualmente pagar el 1%. Exactamente, son 1.000 millones de dólares aproximadamente, la diferencia son 750 millones de dólares, al tipo de cambio 40, son más o menos 28.000 millones de pesos, Paulino. Con todo, el gobierno cree que va a tener el número. La verdad que hay muchas diferencias entre lo que plantea el gobierno y lo que dice la oposición. Hay que decir una cosa, el ministro Frigerio le puso fecha a noviembre, lo puso no en la fecha. Desde la oposición por ahora son todos off, de los gobernadores que manifiestan críticas, no así los diputados que ya la han hecho también explícita, ¿no? Vale la pena decir que los supuestos, si los podemos ver rápido, van a generar seguramente alguna discusión en términos económicos, pero si uno mira, si tenemos las placas y si la podemos compartir, el presupuesto habla de un Producto Bruto que cae el 0,5 el año próximo, un consumo privado que baja el 1,6, un consumo público que baja el 3,4, esto es básicamente obra pública, infraestructura. La inversión, hablan de una caída de casi el 10%, inversión que se venía recuperando a tasa del 16-18% en el primer trimestre de este año. Y habla de, efectivamente, con un tipo de cambio más ventajoso para el sector exportador argentino, de las exportaciones creciendo arriba del 20% y las importaciones, básicamente, fruto de la baja en los niveles de actividad económica, porque buena parte de lo que la Argentina importa son bienes intermedios o bienes de capital para un producto que termina siendo fabricado en la Argentina, más allá de lo que uno pueda comprar importado que ya venga hecho, de una suba solo del 2,8%. Y a propósito, esto un poco vimos el fin de semana, porque la relación cambió tanto que tuvimos a los chilenos que venían para aquí, con largas colas para atravesar los puentes fronterizos, al estilo de lo que sucedía hasta hace 3 meses con los argentinos yendo a Chile a comprar electrodomésticos, ropa, etcétera. Y también los uruguayos, que vienen a las estaciones de servicio de frontera, por caso, a comprar el combustible que les sale ostensiblemente hoy
más barato de lo que ellos pagan allí, más allá de la comida y demás. Hoy le preguntamos a Antesica cómo iban a parar esta espiral de inflación por la devaluación. Ahora hay devaluación, va a haber inflación, va a haber devaluación nuevamente. Están tratando en el gobierno de hacer un pacto de precios, Paulino. Esto empieza a tomar forma, me parece que se va a hablar en las próximas semanas. Bueno, justamente, digamos, al respecto, estaba viendo algunos papers que habían circulado. El gobierno quiere acordar precios y salarios. Eso nunca dio resultado en la Argentina, vale la pena decirlo. Pero, es más que nada, dicen algunos, yo concibo que los acuerdos políticos son muy valiosos, siempre y cuando haya un programa sobre el cual acordar. Porque vos podés pactar lo que vos quieras. Ahora, todo se puede terminar haciendo añicos si finalmente no hay un programa que lo sustente. ¿Me explico? Sí. Quiero decir, con las palabras no alcanza, con los acuerdos o las fotos, vos no resolvés los problemas. Podés cambiar la expectativa, la perspectiva, etcétera. Los problemas de fondo son otra cosa, digamos. Entonces yo sería prudente, pero efectivamente el gobierno parece que va por el mismo andarivel de lo que ha hecho la Argentina siempre. Fuerte devaluación para licuar deuda, impuesto a las retenciones para recaudar más, algún ajuste en el sector público, que es la diferencia con algunos otros esquemas, y efectivamente gravar bienes en el exterior de los argentinos, como si eso nos garantizase que después en el próximo blanqueo entre mucha más gente. Una vez que están dentro del zoológico, volvemos a las recetas D. Y finalmente la idea de que uno puede acordar precios y salarios y que eso después se va a cumplimentar. Y la verdad es que la historia argentina da cuenta de que se han pulverizado muy rápido este tipo de acuerdos si no hay un programa que pueda ser viable en términos económicos, con una integralidad en términos de programa y política económica. Y eso no lo ve el mercado, no lo ven los actores políticos. Lo que viene es un plan de estabilización, que además a duras penas está logrando estabilizar el dólar y arriba de 40, con intervención del Banco Central, como de hecho pasó hoy. Entonces ese es el tema que me da la impresión todavía está en discusión, que es preexistente a todo lo que se pueda hacer después. A mi gusto. Sí, sí, por supuesto. Es que el gobierno tuvo que corregir todo y lo que no puede corregir ahora son las expectativas, Paulino. Entonces, quizás desde lo gestual, tanto los aportes de los inversionistas en el exterior como también este acuerdo de precios tiene que ver con eso. ¿Ves? Nosotros estamos haciendo todo lo posible. Bueno, y la política está moviendo las fichas en la oposición. Hay mucho ruido en la provincia de Buenos Aires. Dos definiciones me impactaron. Si tenemos la foto las vemos, porque una fue Fernando Grey, vicepresidente del Partido Justicialista, diciendo que Máximo Kirchner podría eventualmente ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. La otra definición fue la de Kicillof, que dijo, sí, estoy recorriendo la provincia porque quiero ser candidato a gobernador y probar suerte. ¿Y si va Cristina? En la provincia. Bueno, todo el mundo espera la decisión de Cristina a nivel nacional para eventualmente Insaurralde o Magario ser los candidatos a intendentes en la provincia de Buenos Aires y lograr a gobernador y lograr imponer aquella lógica de que alguna vez un intendente, que desde Dualde a esta parte no ocurre, gobierne la provincia. ¿No es cierto? Que es lo que van pidiendo hasta en público y para lo cual tienen un rol específico. El peronismo está atravesando por una seria crisis porque cuando hablan en privado dicen una cosa y cuando se juntan todos dicen otra. Es decir, nadie puede quedar mal con el que tiene al lado opinando diferente de este planteo supuesto de unidad. Porque realmente la mayoría de los que participan en los planteos de unidad descreen de que vaya a haber unidad. Los intendentes que se reúnen habitualmente descreen la hipótesis de la unidad. Es más, se reunieron en Ituzaingó y han hecho un manifiesto donde dan algunos parámetros, ítems para definir qué tendría que hacer el futuro candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en representación del peronismo. No dicen nombre, no dicen nada más que los proyectos a los cuales uno puede llegar a abrazar. Y después se reunieron en Hurlingham el viernes junto con Máximo Kirchner. Fueron los intendentes de la primera, los intendentes de la tercera sección electoral representando al peronismo. Estuvo también el intendente de Tigre, Julio Zamora. Ahora, ¿de qué hablaron? ¿De qué estuvieron, vamos a ver, departiendo? De la realidad argentina. Ahora, no hablaron nada de las realidades distritales. Y mirá vos que al día siguiente Sergio Berni fue a Loma de Zamora y empezó a criticar duramente a Martín Insaurralde. Un Sergio Berni que dijo estar representando al kirchnerismo,
a la gente de la oposición local del propio Martín Insaurralde. Entonces estas cuestiones, Hurlingham mismo, el intendente, está teniendo una interna feroz con el concejal Rodríguez, que es a su vez el presidente del Consejo Deliberante, que a su vez no lo deja gobernar. Entonces, estas situaciones se repiten. Yo quiero marcar que la política transita esta discusión también en torno a la figura de Cristina, por cierto. A Pichetto le preguntaron esta mañana, con mi querido amigo Jorge Chamorro, sobre la situación de Cristina. ¿Querés escuchar la definición de Pichetto, que es el que hoy también dijo que en esta etapa de instrucción y de recolección de pruebas nadie puede pensar que a Cristina la vayan a desaforar, es decir, le vayan a quitar los fueros para que, como pide Bonadío una vez más hoy, termine en prisión o con prisión preventiva? Bueno, este es Pichetto esta mañana. 22 segundos descriptivos de lo que piensa buena parte del peronismo, que no quiere justamente la foto con Cristina y que iba a tener una foto esta semana y probablemente tras la muerte de la Sota sea pospuesta. La foto donde estarían Schiaretti, Massa, el propio Pichetto, Urtubey y otros. En la etapa de instrucción, que es una etapa preliminar, donde hay elementos que se meten a prueba, pero que de ninguna manera configuran definitivamente la responsabilidad penal, es imposible producir el desafuero y la detención de un senador o de un presidente o de un ministro. Me parece que es un tema muy peligroso. Mañana le puede pasar también al propio presidente. Bueno, esta es la definición de Pichetto. La otra definición es que dijo: no va a ser la candidata del peronismo Cristina, porque ella tiene otro partido, es Unidad Ciudadana, y es un polo de centro-izquierda. No representa al peronismo. Así de taxativa. Bueno, en el gobierno paulino, la mayoría de los funcionarios cree este escenario que plantea Alejandro, que no va a haber unidad del peronismo. Pero hay una persona de mucho peso del ala política que a mí me plantea: ¿qué pasa, esto que dice que Alejandro, qué pasa si Cristina juega a ser gobernadora y deja la vía libre a alguien que sea en un eventual balotaje potable para ganarle a Macri? Y en eso hago paréntesis en la sorpresa que me causó el Sergio, en alusión a Massa, del tuit de Cristina Kirchner. Sí, que después se desdijo, ¿no? Cuando se disculpa le dice Sergio. Sergio está muy lejos de Cristina. Sí, no así ella. Y hay que rechazar los votos del kirchnerismo, ¿eh? Hay que rechazar. Y que conserva los muebles. Mira, ahí está el tuit. El cuadro de Paz Vilaró me lo regaló el artista en la inauguración de Casa Fue en el puerto de Frutos de Tigre. Fue 2008 esto. Sergio era intendente y anfitrión, de ahí el error. En mi cumpleaños él me regaló muebles típicos del Tigre que aún conservo. Disculpas por el error. Disculpas por el error. Alguien que no se disculpa de nada. De nada, de nada. De nada, que omite permanente y sistemáticamente. Y yo creo que lo hace a propósito para complicarlo a Sergio. Bueno, no sé, ahora le vamos a preguntar a Carla Pite. Pero me contás el capítulo judicial, Lourdes, bueno, y después nos metemos José de lleno López en la lo política. menciona a Massa en el 2013, ¿no? En las elecciones del 2013, cuando piden que la recaudación sea justamente para que al traidor no gane, que el traidor no gane. O sea, recaudar mucha plata para que gane Insaurralde y no gane Massa. Exacto, En y esa ahí elección aparece... que sepultó el espíritu de la Cristina Eterna que había dicho la propia Diana Conti, digamos. Exacto, y en ese mismo discurso que da José López, uno de los tantos, porque sus declaraciones fueron variando según las causas, en eso él habla de Abal Medina como la persona que iba a recaudar. De hecho, Abal Medina fue uno de los que hoy no recibió el auto de mérito por parte del juez Claudio Bonadío. Lo va a hacer seguramente en esta segunda tanda, porque el propio Bonadío, en este fallo de más de 550 páginas, donde hace un procesamiento de 42 personas, 6 faltas de mérito, un sobreseimiento y 2 con, obviamente, falta de acción, que en realidad es por la acción extinguida por su muerte, que estamos hablando de Daniel Muñoz y de Néstor Kirchner. Él dice que van a seguir apareciendo autos de mérito. ¿Esto qué es? Autos de procesamiento, de sobreseimiento o falta de mérito, justamente porque la investigación continúa y porque es muy abarcativa, es muy amplia. De hecho, nosotros lo habíamos contado aquí, que él subdividió en tres expedientes diferentes la causa,
por lo grande que es y por la cantidad de personas que van a seguir apareciendo en este caso. En el tema de hoy creo que el central es el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, un nuevo procesamiento, el sexto en este caso, aquí el tercero como jefa de una asociación ilícita, donde se le endilgan como coautora 22 hechos de admisión de dádivas y 5 hechos como cohecho pasivo. Esto todo en concurso real, pero es muy técnico para explicarlo, así que vamos a quedarnos como jefa de asociación ilícita, la jefa de esta banda, donde los organizadores son Julio De Vido y Roberto Barata. Hay 2 organizadores principales. A José López no lo pone el juez Claudio Bonadío como organizador, lo pone como miembro de la asociación ilícita. A Ernesto Clarence tampoco lo pone como organizador, lo pone como miembro de la asociación ilícita, los pone como partícipes necesarios de esta asociación, de esta gran banda que desde el año 2003 hasta el año 2015, según dichos, y esto permitime leerlo textual, sí, claro. Paulino, dice: una maquinaria que le sacaba dinero al Estado en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, para distribuir coimas a funcionarios corruptos, a cambio, y esto es importante resaltar, que por avaricia empresarios se llenaron los bolsillos. O sea, lo que dice Bonadío es, había un sistema para saquear al Estado, con recursos del Estado pagando obras que no se hacían o más de lo que las obras demandaban en términos reales, o en subsidios, porque acá es una parte de este procesamiento de esta supuesta asociación. Hay muchas otras que deben ser investigadas. Esto es el Club de la Obra Pública, estos son los aportes a las campañas. Resta dilucidar qué ha pasado con los subsidios o qué ha pasado con otras tantas causas que todavía van a seguir siendo investigadas. Pero lo cierto es que sostiene que esto fue posible porque los empresarios, a cambio de pagar, obtenían más dividendos y más rentabilidad y mantener el negocio, y porque así los funcionarios también se enriquecían para sí y mantenían también una dinámica de construcción de poder político sustentado en justamente financiar la política que llevaban adelante. Y hay que mencionar, Paulino, y esto es muy importante, creo que es el embargo más grande de los últimos tiempos, 4.000 millones de pesos para cada uno de los procesados. El embargo más alto que había recibido Cristina hasta ahora era en obra pública por parte del juez Ercolini, que eran 1.000 millones. Bueno, en este caso son 4.000 millones. El juez está hablando de que se pagaron 56.000 millones de dólares, por lo menos lo que está probado hasta el momento en este expediente. ¿De dólares o de pesos? De dólares. 56.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares más de lo que había hecho como análisis un investigador del CONICET respecto a lo que pudo haber sido. Es una monstruosidad. Son más que las reservas que tiene el Banco Central hoy, entre papeles y reservas líquidas. Bueno, más o menos. Ahora esto se es entre el 2003 lo que le estamos pidiendo al FMI, ¿no? Sí. Ahora, yo quiero marcar esto, porque lo ha hecho con precisión de reloj suizo Lourdes a toda la explicación. Bonadío no dicta, o sea, le pide la prisión preventiva, pero no pide el desafuero porque deja librado a que la Cámara ratifique lo actuado y recién ahí, para no desgastarse, pedir eventualmente el desafuero. Así es. La Cámara quizás lo que haga es revisar el fallo sobre López, porque López no actuaba junto con De Vido, sino que queda claro que era paralelo a De Vido, pero no se juntaban, eran 2 cajas diferentes. López no lo tenía De Vido como jefe. Bueno, él decía que hablaba directo. El juez no lo considera así, por eso lo pone como partícipe necesario de la maniobra. Como organizadores, vuelvo a repetir, lo pone a Roberto, Barata. hasta el momento, a Roberto Barata. De aquí pueden surgir nuevos procesamientos y aparecer nuevos organizadores, pero hasta el momento, en este primer auto de mérito, el juez Claudio Bonadío considera que los organizadores, Julio De Vido y Roberto Barata. De hecho, a Julio De Vido lo pone como que es el que se quedaba con todo junto a Néstor y a Cristina. Es la única persona que aparece como que de la esfera más alta que él se quedaba con parte de ese dinero. Otra consulta, ¿va a haber un punto final o también van a ir con los intendentes y los gobernadores? Te vuelvo a repetir, el juez Claudio Bonadío en su fallo, y lo dice textual, dice: es necesario continuar esta investigación más allá del auto de mérito hasta clarificar completamente las maniobras ilícitas por las que se estructuraron todas las cajas de recaudación.
Vale la pena decir que Ernesto Clarence hoy aparece en Infobae. Sin prisión preventiva, Ernesto Clarence. Sin prisión preventiva. Ernesto Clarence cuenta y da cuenta de que eran alrededor de $300.000 por cada entrega y con frecuencia semanal. Son $1.200.000 por mes. Sí. Bueno, y José López había hablado también algo similar. Y Clarence lo que dice es que, bueno, se indica al Club de la Obra Pública en Santa Cruz, que había solo 5 empresas que podían trabajar, y después cuenta cómo él se deshace de Gotti porque la compra del abogado, entendiendo que la compra de Lázaro Báez, el abogado de Lázaro Báez, que dicho sea de paso contrató un nuevo abogado, es Hortel, el ex titular de Batallón Militante, el que estaba en la... Hortel. Hortel, sí. El que se disfrazaba de hombre araña. Exactamente. El que dejaba salir a los presos. Es el nuevo abogado de Lázaro Báez. Bueno, mañana Cristina tiene otra indagatoria, en este caso con Casanelo, porque hoy la Cámara ratificó esa indagatoria, ¿verdad? A ver, en realidad lo que pasó hoy, Paulino, bueno, sí, la indagatoria de mañana está confirmada. Lo que hicieron los jueces Irurzun y Llorens fue rechazar la recusación que Cristina había hecho contra ellos por esa resolución que ordenaba el juez Sebastián Casanelo que la llama indagatoria. Esta decisión todavía no está definida porque en realidad el que define es el juez Bruglia, porque los recusados son justamente Llorens e Irurzun. Pero ya con este rechazo que ellos hacen, que en realidad es una opinión que dan para que el juez Bruglia defina, mañana se va a tomar la indagatoria y después de que se defina si se recusa o no a estos jueces de la Cámara Federal, es que se va a decidir si se le hace lugar al recurso de casación que presentó Cristina, justamente apelando esa orden de indagatoria que le dieron al juez Sebastián Casanelo. Pero va a presentar un escrito, ya sabemos, mañana, no va a contestar preguntas, como suele hacer cada vez que se presentan en los tribunales federales. Está muy bien. Bueno, vale la pena decir que, entre tantas cosas, Cristina se recostó en el Instituto Patria, volvió de Calafate, donde ustedes vieron un video, denunció las cosas que había roto Bonadío y demás, en medio de muchas omisiones. Estuvo Zanini, está Máximo Kirchner, muchos referentes de la Cámpora. Mañana va a tener que ir otra vez a tribunales a dejar este escrito, como dice la propia Lourdes. Me parece que son horas de las más difíciles que le toca a la expresidenta. Bueno, acá está entrando, por ejemplo, al Instituto Cabandier. Patria, Juan Cabandier, que se fue de la Cámpora en su momento, ¿no? Sí, porque había varias internas. Ahí está Larroque, entre otros. Zanini, el otrora ex candidato a vicepresidente junto con Daniel Scioli. En fin, bueno. Carla, gracias por este ratito. Muy gentil. Ordenando, ¿le sorprende todo lo que Bonadío produjo como sentencia hoy? No, la verdad es que nos sorprende. Ya lo veíamos venir en el sentido de quienes vamos siguiendo cuáles son las instancias de las causas. Puede sorprender un poco la respuesta tal vez del Senado en el sentido de ser tan tajante, sobre todo la determinación prima facie de decir, bueno, esto hasta que no haya una condena firme y solamente en la etapa de instrucción decidir que no se le va a dar el desafuero. Pero sí abre, por supuesto, y me parece que una cuestión que tiene que ver con quienes ejercemos una función pública y tenemos que darle una confianza, que es lo que recién mencionaba. Me parece que lo que le está faltando a la sociedad argentina, y eso se transmite hacia afuera, por eso una relación directa entre lo que le sucede a la Argentina en hechos de corrupción, con también la situación de la economía. O sea, tiene una relación directa. No nos creen afuera porque no somos un país creíble, en ningún sentido somos un país creíble. Un país que ha soportado tantos años de corrupción, teniendo una tolerancia absoluta y altísima a hechos de corrupción, que está teniendo hoy también una tolerancia altísima porque posiblemente los argentinos se muevan más por el bolsillo que por los hechos de corrupción, sin entender, me parece que cada vez van entendiéndolo más, que los hechos de corrupción van incidiendo en su vida cotidiana, en sus tarifas, en la falta de rutas y demás. Me parece que hay dos cuestiones muy importantes de lo último que tiene que ver con hechos de corrupción y con el último procesamiento de Cristina, de la cual nos enteramos hoy porque se adelantó, parece que iba a ser mañana y iba a ser el viernes, fue hoy. Exacto, exacto.
y tiene que ver con dos sucesos que me parece que no hay que pasarlos inadvertidos y ustedes lo han mencionado semanas atrás. Uno es el fallo de la Sala Cuarta de Casación Penal respecto de establecer con la causa IBM Banco Nación que la Cámara ordena que vuelva al tribunal oral. ¿Por qué? Porque determina que los hechos no prescribieron. Es decir, lo que venimos proponiendo, y la verdad que hay que decirlo, desde el Frente Renovador y más en su Código Penal, venimos propiciando que hoy, cuando se discuta, esperemos que este año y que no pase, el Código Penal, hablemos realmente de los delitos de corrupción y que sean, y que además de establecer un tipo penal específico, que no prescriban. Es fundamental tener en cuenta el fallo de la Cámara. Con la demora que veo en la presentación del proyecto, me animo a decir que todo eso va a quedar para el año que viene, y van a decir que es un año de elecciones, por lo tanto va a quedar todo para el 2020, tal vez. Pero mirá qué importante también lo que leía Lourdes respecto del contenido del fallo de Bonadío, o en realidad del procesamiento. Cuando habla del contenido social de los efectos de la corrupción, cuando dice que eso repercute en falta de educación, en falta de salud y demás. Y además hay una parte que habla de las cloacas, que habla de más pobres con menos cloacas, con menos agua. O sea, tiene un contenido que nosotros, si realmente lo dimensionamos, podemos llegar a hacer la diferencia entre la Argentina que permitió y toleró hechos de corrupción y aquella Argentina que no quiere y que no va a soportar nunca más. Todo lo que le escucho decir, Massa Cristina, imposible. Massa presidente, Cristina gobernadora, en una interna, en una PASO, compartiendo un espacio político. Estamos muy distantes de Cristina Fernández de Kirchner. En el Frente Renovador, Massa, aunque ella lo quiera llamar Sergio y lo quiera acercar con el nombre de pila, Sergio tomó una decisión de alejarse del kirchnerismo hace mucho tiempo. Y por eso pagó un altísimo costo. Pagó un costo, ¿por qué? Porque muchos lo han tildado de que se cambió de bando, y él en realidad tomó una decisión porque veía que Cristina se quería perpetuar en el poder, y la verdad que no tenía muchas coincidencias. La quiero aprovechar con dos o tres temas muy de coyuntura. El miércoles va a haber un intento de la oposición por derogar la eliminación por decreto del Fondo Sojero para el segundo semestre de este año, cosa que está vigente, no están llegando los fondos, muchos intendentes y gobernadores preocupados, etcétera. ¿Van a intentar hacerlo o hay negociación con el Ejecutivo? No, lo vamos a intentar hacer, como intentamos lo de asignaciones familiares. Por supuesto que estamos en conversaciones para ver qué decisión se toma. Si recordamos lo de asignaciones familiares, unas horas antes, sabiendo que nosotros habíamos convocado a una sesión especial, el Poder Ejecutivo tomó una decisión sensata, tal vez no en oportunidad, me parece que fue imprudente en dejar pasar tanto tiempo, debe haber jugado políticamente con eso, y como ya estaba convocada la sesión, debe haber jugado un poco con los tiempos. Con la gente igual no se puede jugar, ni con las asignaciones familiares por zona desfavorable. Con el Fondo Sojero pasa lo mismo. Nosotros tenemos conversaciones con los intendentes que realmente están preocupados por eso. El fondo es importante para el desarrollo de las economías regionales. Va a haber un intento el miércoles. Sí, se va a intentar. De derogar por ley la eliminación que se hizo por tratarlo en el recinto y determinar que se derogue. Otro aspecto que no es menor es si van a acompañar o no el presupuesto. Yo diría que es el principal. ¿Qué pregunta? Bueno, claro, la pregunta del millón. Porque algunos dicen que van a votar en general, pero luego van a tener una abstención masiva, digamos. Otros dicen que van a procurar reformas en particular y que van en el debate a estar intensas esas negociaciones. ¿Usted se inclina por alguna de las dos tesis, por ninguna? No, yo lo que a mí me parece es que lo que tiene que primar es la responsabilidad. Tiene más de 4.000 fojas el presupuesto nacional. Decir hoy, y me parece que con propios y ajenos lo digo esto, con propios y ajenos de lo que decir que vamos a rechazar el presupuesto o que lo vamos a aprobar, me parece de una irresponsabilidad absoluta. A mí, los números que vos mostrabas al principio son números que la verdad que el propio gobierno ya está diciendo que los números no son buenos, con lo cual nosotros vamos a tener que poner muchísimo más bajo la lupa el estudio del presupuesto. Se le está exigiendo a la gente muchísimo sacrificio, porque hoy hablamos de un presupuesto de ajuste y un presupuesto donde nos estamos endeudando para el afuera. Es decir, cumpliendo con condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, le estamos pidiendo a los ciudadanos, a los laburantes, que
hagan un esfuerzo y un sacrificio. Eso es clarísimo. Este presupuesto, ese es el contenido de este presupuesto. Estamos pidiendo que la gente soporte que tener menos obra pública. Es decir, ya nos están vaticinando que va a haber todo un ajuste respecto de menos rutas, menos escuelas, menos hospitales y demás. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, ante un escenario de esa naturaleza, no estudiarlo con profundidad el presupuesto y exigirle sí? Y en esto me parece que hay que decirle, y vuelvo a insistir, nosotros desde el Frente Renovador lo tenemos clarísimo porque desde hoy a la mañana estamos tratando de ver qué es lo que se venía en el presupuesto. Que sea transparente, que de una vez por todas el gobierno no mienta más, que no mienta con las metas, que realmente sea realista en lo que va a proponer, porque el presupuesto es ingresos y egresos. Tiene que decirle a los argentinos en qué se va a gastar y cuánto es la recaudación. Entonces, con ese escenario, que sea transparente también y que no haya ni cláusulas ocultas, y en eso nos vamos a cerciorar nosotros, los diputados, en leer el presupuesto de que no haya nada oculto, y que además se convoque a todos los actores, porque si no siempre estamos a mitad de camino. Sacamos la foto de que están firmando el acuerdo con algún gobernador. ¿Qué acuerdo con los gobernadores si todavía no se ha dado un escenario de conversación real con los gobernadores? La foto es muy linda, pero la gente no necesita más fotos. Las fotos ya pasaron, ya fueron 3 años de tratar de imponer una situación que no es la real. Ahora viene la realidad y nosotros como oposición no somos gobierno, nosotros no planificamos la política económica ni las políticas públicas, pero tenemos que estar para controlarlo. Carla, gracias por este ratito. Gracias a vos. Muy generosa y muy gentil. Ya está Vivian Perrone con nosotros, vamos a conversar con ella en un ratito nada más, la titular de la Asociación Civil Madres del Dolor, integrante de la International Road Victims Association. Espero haberlo dicho bien en inglés, muy gentil. Vivian, un ratito conversamos con usted. Sí, Nacho, perdón. No, Decime que querés una pregunta acá. La verdad me había quedado con la duda de si... Todavía no se fue, dale. De si Pitiot está al tanto de esa iniciativa que hay un sector de la oposición de abstenerse para votar el presupuesto. O sea, darle el quórum al gobierno, cosa que el gobierno no puede decir que le pusieron palos en la rueda, pero en el recinto abstenerse y dejarlo como único artífice del ajuste. Sí, hay versiones también de que ese día algunos no van a bajar, que algunos se van a abstener. Lo que pasa es que son maniobras que la verdad la gente está cansada de que nosotros le impongamos una situación de escenarios donde la verdad que siempre la gente está en el medio. ¿Para qué? Porque lo que vos estás planteando es una puesta en escena. Y yo la verdad que yo como diputada nacional, yo quiero estudiar el presupuesto dentro de los rubros que yo conozco, porque no soy economista y seguramente tendré que pedirle a Marco Labaña, tendré que pedirle a los otros economistas que me vayan ayudando a sondear cómo va el tema en temas que no son mi expertise. Ahora, ya estar diciendo que van a abstenerse, que no lo van a votar porque viene de un modelo... La verdad es que a mí me da vergüenza. Bueno, clarísima la postura, ¿no? No, si quedaba alguna duda. Bueno, a ver, algunas cosas que no quiero dejar pasar por alto. Estuvimos en la Casa Rosada, estuviste con Garabano. Sí. Lo abordaste ahí. Habló sobre el tema del impuesto a las ganancias a los jueces. Sí. Capítulo que el gobierno dice ya está vigente, rige para los nuevos jueces, pero hay planteos de inconstitucionalidad. Por lo tanto, por ejemplo, los jubilados en la provincia de Neuquén tenían que pagar el impuesto a las ganancias. Hicieron una acción colectiva y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia dijo no tienen que pagar el impuesto a las ganancias porque no lo pagan los activos. Exacto. Y así hay multiplicidad de juxtaposición de decisiones judiciales en distintos lugares del país. Bueno, ¿podemos escuchar lo que dijo Garabano al respecto? Que fue contundente. Sí, por supuesto. Estaba Nacho, es lupa en mano, dale. Esta ley hoy se está cumpliendo por primera vez en nuestra historia. Tenemos un montón de jueces, fiscales, defensores, empleados y funcionarios judiciales pagando el impuesto. Esto nunca antes había sucedido. Hay una medida cautelar de la propia Asociación de Magistrados que impide que alrededor de 95 magistrados estén pagando el impuesto. Este caso fue presentado ante la Corte, una apelación que formulé yo como ministro de Justicia, y esperamos que en breve se resuelva para que en definitiva todos los magistrados nuevos paguen este impuesto. Es el camino para que progresivamente el sistema de justicia pase a pagar el impuesto a las ganancias.
Bueno, ahí estaba Germán Garabano, el ministro de Justicia. ¿Querés escuchar la Pichetto sobre Weinberg de Roca? ¿Viste que eso está planchado? Sí, eso está planchadísimo. Lo dice Pichetto, mira, también con Jorgito Chamorro esta mañana. Dale, a ver. Los 2 tercios es un número muy alto en el Senado y que hay que trabajarlo, y me parece que en esta etapa todavía hoy no está en ese número. Eso fue lo que dije. Y que está ahí la decisión. Hoy la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires se reunieron en Avellaneda, se pliegan a la medida de fuerza del 24 de Moyano y el colectivo del 21F. O sea que en los distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires los municipales van al paro. Pero además van a haber movilizaciones. Hubo el fin de semana una definición de Pablo Moyano que fue vitoriada por varios de los que quieren, efectivamente, el cuanto peor mejor. Bueno, ¿quieren ver lo que dijo Pablo Moyano? Aunque sea la foto que grafica la imagen de la declaración de Pablo Moyano, tal vez uno de los más belicosos para con el gobierno, inclusive más que Hugo, que no es poco decir. Miren, este gobierno se va a tener que preparar para el paro más grande de la historia. Si tenemos que parar el país hasta fin de año, lo vamos a hacer. ¿Cuál es el problema? ¿Es el paro o la prisión? Está bien. Para algunos sectores sí, efectivamente. Pero me da la sensación que es descriptivo. Cuidado, porque el tema ocupa y preocupa. Diciembre, hoy acordaron un bono en Río Negro de 3.500 pesos para los estatales en diciembre. Fue una definición. La otra definición es la de Carolina Stanley. Dijo, la inflación le pega por sobre todas las cosas, la ministro, a los sectores más postergados. Chocolate por la noticia, pero es así. Por eso Vidal pone foco ahí, por eso el gobierno no recorta obra pública, cortar cintas, pero no programas sociales. Error del gobierno. Sí. Error del gobierno. Vos tenés que incrementar la obra pública, eso genera empleo, podés sacar a los planes para meterlo a los empleos. Basta, no podemos vivir más de planes, Pau. Realmente está explotado. Perdón, ¿eh? ¿No? Bueno, hoy Duhovne estuvo en el Congreso, Paulino, y hay muchos rumores, se mantienen los rumores respecto a que después del acuerdo con el fondo tiene decisión tomada de dar un paso al costado después de lo que pasó, de ese manoseo que tuvo cuando estuvieron los cambios de gabinete en ese fin de semana de cambios. Hay muchos rumores. ¿Y por qué hago este comentario a propósito de lo que dice Cancelare? Bueno, hay que ver qué hace, si finalmente es Melconian el reemplazante de Duhovne con los planes, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? Me quedo pensando con la pausa porque Nacho lo deja así traslucir al pasar. Estamos diciendo que el hombre que está defendiendo el presupuesto, que lo pergenió y que lo pensó, que negoció con el fondo. Lo defendió, tampoco se mató defendiendo. No, pero vuelve el jueves, claro. Pero lo armó él, etcétera. Tal vez termine y diga me voy. Y efectivamente el que llegue quizás tenga una impronta diferente o quiere ideas distintas. Por lo tanto, haya que repensar aspectos, ¿se entiende la discusión? Muy distintas. Bueno, sí, bastante. Melconian de Duhovne es el agua y el aceite. Esto es descriptivo también, de cuánta incertidumbre hay puertas adentro, digamos, ¿no? Y cuánto falta para tener un programa establecido, estratégico. Duhovne, que estaría yendo aparentemente a Nueva York junto al presidente, va a la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Allí va a hablar el propio presidente Macri y va a hablar con los inversores a los que les va a tratar de dar cierta tranquilidad. Todo esto va a ser el próximo fin de semana. Mientras aquí la calle esté con alta tensión social, los paros se estén llevando adelante con o sin movilizaciones, pero con el gremio de transporte adhiriendo a la marcha por lo pronto de la CGT del martes 25, en el exterior y en Estados Unidos y con inversores va a ser la foto de Macri y Duhovne. Algo ha cambiado también, es cierto, de, yo diría, humor en los mercados. De hecho, la placa del día de hoy un poco lo demuestra. El dólar bajó un poquito, pero tuvo que intervenir con más de 300 millones de dólares el Banco Central. Lo más importante pasó porque la bolsa rebotó, porque bajó el riesgo país, porque los bonos subieron hasta 4%, porque hubo acciones que crecieron hasta el 13%. Todo esto, de todas maneras, en la perspectiva de lo que va a suceder mañana, que es el vencimiento de 403.000 millones de pesos del EVAC, que el gobierno ha dicho que va a renovar solo 150.000 y que el resto se los quiere canjear a los inversores institucionales, donde hay 150.000 millones de pesos, o sea, los bancos, por letras del Tesoro a 123 días,
Y a los inversores, a los ahorristas pequeños, también los quiere tentar para que se posicionen en instrumentos como letras del Tesoro a marzo del año próximo o incluso en LETES. Esto es el famoso bono en dólares que se puede entrar con pesos. Veremos cómo le sale. La idea es desarmar la bola de Levax. Vivian, gracias por este ratito. Gracias por invitarme. Siempre es una buena oportunidad hacer conciencia sobre todo lo que nos sucede en términos viales. Hoy estamos con una estadística que se mantiene en el tiempo en los últimos años y que habla de prácticamente un muerto por hora en accidentes de tránsito, ¿cierto? Es así, sí, en hechos viales. En hechos viales. Sí, sí. Un Luna Park repleto por año, para magnificarlo, digamos. Sí. Mucho evitable. La mayoría. La enorme mayoría. Sí, el 90% dicen. Por eso no usamos la palabra accidente. Porque un accidente es algo que no se puede evitar, pero la mayoría de los hechos, teniendo en cuenta las leyes viales, se pueden evitar perfectamente y se pueden evitar muertes. ¿Cambió la mirada de los jueces sobre los que matan al volante? Algunos jueces. Por un lado, desde que cambiamos la ley vial, saben que bueno, ahora el homicidio culposo se extiende desde 3 años hasta 6 años. Nosotros lo que estamos pidiendo con muchos familiares de víctimas es que cuando hay agravantes, cuando hay alcohol, cuando hay droga, cuando hay velocidad, que el mínimo de la pena sea superior a 3, porque si no hay jueces que todavía dan sentencias en suspenso. Te dicen 3 años, es culpable, pero se vuelve a su casa porque la sentencia es de 3 años en suspenso. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Atropelló a mi hijo, venía a exceso de velocidad, lo dejó tirado, estaba alcoholizado y se vuelve a su casa. Y ahora también en el nuevo Código Penal quieren subir 1 año más el homicidio culposo, a 7 años, pero siguen dejando el mínimo en 3. Con lo cual en algún caso podría ser excarcelable. Y ahí estamos diciendo, cuando hay agravantes, debería ser superior a 3 años. En otros países, usted al principio dijo que Madres del Dolor está dentro de una asociación internacional y podemos ver realmente qué es lo que se está haciendo en otros países del mundo. Ellos siguen 5 pilares desde la Organización Mundial de la Salud y desde Naciones Unidas, donde dicen que primero tiene que haber gestión. Nosotros tenemos la Agencia Nacional de Seguridad Vial que mantenemos todos con nuestros impuestos. Después dicen rutas seguras. Durante muchísimos años en la Argentina no se hizo absolutamente nada y lo poco que se fue haciendo fue sin banquinas, rutas angostas, autos seguros también dicen. Bueno, se está viendo tecnológicamente de mejorar a los autos. Después hablan de los usuarios y ahí fallamos. ¿Qué pasa con los usuarios? ¿Hay educación vial? ¿Hay controles realmente? Estuvimos hablando de la Sota, una ruta nueva, pero nos llegan a la Asociación Madres del Dolor sobre rutas nuevas, conductores que van a 130, 140, 160, porque como la ruta está nueva, entonces creen que pueden ir a cualquier velocidad y lamentablemente se matan solos. Sí, porque además en el caso de la Sota, en el infortunio, él manejaba un auto de los considerados más seguros, un Volvo, una camioneta. Así es. Pero naturalmente por el equipaje, por los airbags. Pero bueno, nada alcanza cuando uno se incrusta en un camión que además iba cargado. Y a cierta velocidad. Exactamente. Murió en el acto. Sí. Vivian, ¿hay conciencia, entiende usted, en la sociedad de esta problemática o creen que le pasa al otro y por lo tanto un ratito prestan atención, pero como no pasó, cambian el chip? No hay conciencia. Estos son los temas en donde si no lo padece alguien, no puede tener ese nivel de empatía que permite la reflexión. Existieran spots publicitarios que realmente nos demuestren qué es lo que puede ocurrir cuando hay hechos viales. Al revés, ahora hay una publicidad donde, no quiero decir, no importa el nombre de la nafta, pero muestran que con esa nafta uno puede hacer trompos en la calle, puede pisar el acelerador, puede pasar a una gran velocidad por paredes. Dígalo, ¿qué empresa? No importa. YPF. Justo. YPF. Entonces, con varias ONGs escribimos una carta diciendo, estamos pidiendo todo lo contrario. Es impresionante eso, ¿no? Sí, no sé si la vieron. No, yo no la vi, ponete el cinturón a esto hay un cambio abismal. Sí.
El auto te Pero da lo hace la fuerza. empresa petrolera Por estatal. eso, la misma empresa estatal que hizo una canción pegadiza, que todos los chicos lo repiten, digo, a esta situación realmente es grosero. Así que conciencia, la verdad es que no la hay. Ahora logramos, pidiéndole al Ministerio de Justicia, a la Subsecretaría de Política Criminal, se hizo el primer protocolo vial que va a tener nuestro país. Entonces, cuando ocurre un hecho, ya entonces se va a saber qué es lo que tienen que hacer bomberos, los médicos, la policía. Eso es muy relevante. ¿Y está digitalizada la información? Se está digitalizando. ¿Los antecedentes quedan? Los antecedentes sí, los antecedentes quedan en toda la provincia, por eso es que cuando a alguien le quitan el registro, hoy en día ya está todo digitalizado. No puede sacarlo en ninguna otra No provincia. es como antes que uno cambiaba de Claro. municipio y podía cambiar el registro, o obtener el Acá en la registro. ciudad rige la quita de puntos a partir de la cantidad de infracciones que se produzcan, ¿correcto? Sí. ¿Eso rige también en el interior del país o no? Supuestamente en provincia de Buenos Aires y en el interior del país sí. No conozco a ningún conductor al que le hayan quitado el registro por la cantidad de puntos. Así que la ley dice que tiene que existir. ¿Sabe que yo siempre pensé que lo mejor no es algo pecuniario, sino el quitar el registro? Es lo más igualitario de todo. Porque el que mucho tiene o el que poco tiene el mismo nivel de pena y el mismo impacto, que es no poder manejar. Sí. Cuando uno pone una multa, así sean 20.000 pesos, el que va en un BMW, qué sé yo, que vale 100.000 o 120.000 dólares y va a 180 porque quiere ir a O algún los que lugar. corren picadas. O los que corren picadas, Sí. la pagan y punto. Qué sé yo, la tienen. No les cambia la ecuación. Para preparar el auto gastaron 100, 200, 300.000 pesos. Eso es imposible, ¿no? Se está haciendo en Ciudad de Buenos Aires. No ¿Sí? sé si recuerda esos dos conductores que iban por la 9 de julio Radetic. corriendo, Radetic y Viscardi. Y Viscardi. Desde la Asociación Madres del Dolor les tuvimos que dar charlas a ellos y la verdad que a partir de ahí, especialmente Alejandro Radetic empezó a acercarse a la asociación, empezó a ver, bueno, cómo es esto de que muere tanta gente. Es como que viven en otro mundo. ¿Cambió? No pongo las manos en el fuego por nadie, creo que sí. Desconocía esto Creo por que completo. sí. Porque él lo mandaron, tuvo una probation, Sí. a hacer cursos para incorporar hábitos saludables al momento de manejar. Bueno, un tipo que corría picada, se filmaba, recuerden el caso, Sí. lo hizo en la 9 de Y julio, se recibía jactó de haber charlas. puesto su camioneta a 240 kilómetros en la 9 de julio. De allí que se viraliza el video y de allí que llegan a la detención. O sea, ellos mismos suben sus propios videos Claro, y por eso se exactamente. descubre. Esa persona que tenía muchas armas, que vivía Sí. en un country, cuya camioneta fue subastada, etcétera. Sí. ¿Usted estuvo con él? Sí, ¿Hablaron varias veces? hablamos. Y Seguimos entiende que él hablando. cambió. Creo que cambió. Tiene una imagen que tiene que mantener, con chicas y armas que supuestamente él me dice que son de plástico, y eso lo suben a Instagram, y eso le da muchísimo dinero, porque él eso lo hace con una gorrita de una marca, y eso le da dinero. Ah, es un escuchando influencer. Es un influencer. Pero perdone que desviamos en esto, no me Sí. imaginé que íbamos a terminar hablando de esto, pero yo no lo escuché nunca contado. Estamos hablando de alguien que, insisto, en la 9 de julio se jactó de haber puesto su camioneta a 240 kilómetros, pudo Lo haber sigue producido... muchísima gente. Si lo buscan en Instagram van a ver la cantidad de seguidores que él tiene. Porque es qué sé yo, el La amor por el foto, riesgo, digamos. Sí, con las chicas y con las armas. Y él se pone el una gorrita, una poder. marca tal y alguien le paga para Le eso. pagan para que él se saque esas Y así fotos. él financia buena parte de su vida. Sí, prácticamente todo. Sí. Son los valores de esta época, Paulino. Sí. Sí, pero hay que revisar, porque una empresa que hace eso, cuando me dice que tiene política de responsabilidad social empresaria, bueno, se hace añicos con esta sola participación. Mentira si te dice eso. Y bueno, No, si pues no, vemos la publicidad de YPF, vemos que están todos los valores Trastocados. Trastocados. Y es una lamentablemente. empresa estatal. Así es. Increíble. Vivian, Lo perdón, último. Paulino, Lo último que tengo que ir a la pausa. todavía no se aplica el tema de las multas con relación a los registros de tránsito en la provincia de Buenos Aires. O sea que en la ciudad se descuentan puntos, en la provincia no. En la provincia no. No lo sé, porque en la provincia nos dijeron muchas cosas y todavía no hay un observatorio vial donde estén todas las estadísticas, que eso ayudaría a saber cuáles son las rutas más peligrosas, por qué se producen los hechos ahí. Así que falta mucho para terminar con las 25 muertes por día. Y la verdad es que yo veo que a nadie le importa que nos matan a nuestros hijos y terminamos con un pin en nuestro pecho al lado de nuestro corazón, pero
todos los días siguen muriendo jóvenes y nos siguen matando. ¿Cuántos años tendría Kevin? Kevin ahora tendría 30 años. Tenía 14, toda una vida por delante. Y yo sigo dedicando mi vida a que otros no estén en mi lugar. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pausa. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología, con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Telecentro avanza con vos, por eso siempre te damos más. Ahora tenés 50 megas de internet, más Telecentro Wi-Fi Zone para que te conectes gratis en la calle. Más 70 señales de televisión HD y un control remoto con acceso directo a Netflix y YouTube. Más la aplicación de Telecentro Play para ver televisión en vivo, series y películas en todos tus dispositivos. Más teléfono fijo en tu casa. Todo por 1.496 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. La luna en tu balcón me llevó a tu puerta, pero no estaba abierta. La cantidad incorrecta de confianza, la cantidad justa de malta. Por eso es suave y refrescante. En Todo Porcelanatos te ayudamos a elegir lo que estás buscando, porque sabemos que vendemos pisos que son para siempre. Todoporcelanatos.com.ar. Roma Eventuales. Sabemos lo que hacemos. Viviendas Paraíso, desde 1965 construyendo con la más alta calidad y en todo el país. Deja de alquilar, la única realidad para convertirte en propietario, Viviendas Paraíso. Entra a nuestra página viviendasparaíso.com, hace clic en ofertas y mira todas las promos que tenemos para vos. Viviendas Paraíso. Entonces le digo, ¿se te cayó el sistema? Levántalo. La cantidad incorrecta de chupamedismo. La cantidad justa de malta. Por eso es suave y refrescante. Telecentro te da la mejor opción. Nosotros te podemos dar, y vos sabés que tenemos el nuevo Full Pack 50, donde te llevas 50 megas de internet Wi-Fi para navegar a la mayor velocidad en todos tus dispositivos. Además, televisión digital con más de 70 canales en HD y la app de Telecentro Play que te permite llevar la tele, ver miles de series, películas en todos tus dispositivos, sea tablet o también en tu propio celular. A eso sumale Wi-Fi Zone, que te permite usar internet gratis en más de 7.500 puntos de toda la ciudad sin gastar los datos de tu celular. Así que esto y mucho más por tan solo
496 pesos finales por mes te llevas, y si llamás ahora mismo, te podés llevar gratis por 9 meses HD. Así que llama ya al 638-00000 o bien ingresando en telecentro.com.ar, porque Telecentro te conecta a todo. Extrañamos a Pau. Mañana va a estar aquí con nosotros seguramente. Bueno, ¿quién se fue del gobierno? Abot Reynal, gerente general de Aerolíneas Argentinas, un hombre de Mario Quintana. Esto es lo importante, en realidad era un alfil de Mario Quintana, un hombre de mucha confianza. Es el primero del ala de Quintana en dejar el gobierno tras la salida del ex vicejefe de gabinete. Es un cimbronazo porque era un hombre al que apostaban desde jefatura de gabinete para normalizar Aerolíneas Argentinas. No le había ido bien, hay que decir. Había tenido algunos errores de cálculo que habían sido cuestionados en su momento por Mario del Acqua, que le valió a Mario del Acqua irse a Aerolíneas. Impecable, para Nacho. ponerlo en contexto. ¿Escracharon a Sanchezini? Sí, y le pegaron a Mariano Otero, a su secretario de prensa. Fue en el marco de una presentación que él hizo en el INET, el instituto en el cual él daba clases en Capital Federal. ATE Capital fue la responsable del escrache, entre comillas, pero que fue mucho más violento de lo que habitualmente le hacen a los funcionarios, porque directamente no solo quedaron en los agravios, sino también en la agresión física con el asesor, y tuvo que ser internado en el Ramos Mejía por algunas contusiones que tenía. No Sanchezini, sino Otero. Vale la pena decir que en este contexto fue amenazado otro dirigente de SUTEBA, o por lo menos él lo dijo de esta manera, después del episodio en Moreno y una investigación judicial que ojalá alumbre la luz. Y la verdad, porque todavía es un misterio. Y también a una docente le dejaron un cartelito en su auto, te va a pasar lo mismo que a Corina. Lo cual es un disparate. Es decir, la situación en Moreno no solamente no está cerca de solucionarse, sino todo lo contrario. Me parece que ahí va a haber una presencia mucho más activa del gobierno provincial y nacional por lo que está sucediendo en Cuartel Quinto y lo que rodea, ¿no? Sí. A todo lo vale que la pena sucede decir que con muchas escuelas Moreno, que ni siquiera dictan clases todavía por los problemas de edilicio y de infraestructura. Quiero hacer el final, aunque sea el minuto de cierre, sí, con algunas cuestiones aleatorias que no dijimos del procesamiento de Bonadío del día de hoy a 42 de los involucrados en los cuadernos, sí, más allá de la falta de mérito para otros 6. Exactamente, más de 50 imputados en esta causa hasta el momento. Que es importante destacar, y te lo resumo rápidamente, porque Claudio Bonadío habla de que para ganar la obra pública los empresarios o las uniones transitorias de empresas, porque hablaba también de grupos, tenían que entregar un porcentaje al Estado que le iba a pagar a ellos, y que con ese dinero utilizaban para hacerse sus campañas electorales. Acá es donde viene la parte del aporte de campañas, y también habla que eso mismo se utilizó para el crecimiento patrimonial de los que estaban en la esfera más alta del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de Néstor y de Cristina. Néstor está muerto, por lo tanto no puede ser sancionado penalmente, pero Cristina Fernández de Kirchner sí lo fue hoy por el juez Claudio Bonadío. Algo que me parece que es para destacar, es una de las partes, y te lo digo rápido, de José López, que tiene que ver con lo que alude en su declaración indagatoria como colaborador imputado, diciendo que él tenía temor a Cristina. Dice, por temor a Cristina, persona muy vengativa a quien conozco hace mucho tiempo. Como dije, temor a ser descubierto, delatado, temor sobre mi vida y la de mi familiar. Y menciona a Fabián Gutiérrez, que Fabián Gutiérrez es una persona muy allegada a Cristina Fernández y a Néstor Kirchner. Gracias, Lourdes, impecable. Nos fuimos las 10. Llega Roberto García. Pásenlo bien. Chao, querido cancelario. Chao, hasta luego. Hasta mañana. Lourdes. Gracias. Hasta mañana. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt